Pudahuel se encuentra en Santiago, la capital de Chile. Es una de las comunas más importantes de la región metropolitana. Dado que es un territorio, como muchos en América Latina, que viene de un pasado rural que poco a poco fue transformándose en un gran polo urbano, con el Aeropuerto Internacional de Santiago y una creciente área industrial. A pesar de esto, ha logrado conservar espacios de pequeña agricultura y cultura rural. Con una proyección cercana a los 261.000 habitantes, en Pudahuel convergen distintos riesgos y amenazas que se acentúan por una desigualdad social y ambiental que se ha vinculado estrechamente con sus características geográficas y topográficas. Gigantes por las venas de esta tierra, fuerza de madre y abuelas queda impreso en el semblante, se refleja en el aguante lo que el tiempo no ha borrado. Es la herencia de un pasado, con los años comprendí. Desde el día en que nací, la sangre me ha acompañado. ¡Vamos para allá! Allá de color rojo nací. Siento el calor en el centro, por mis entrañas. Siento el calor en el centro, por mis entrañas. Allá vaya agua que debe fluir, que de nacer de adentro, por mis entrañas de color rojo nací, por mis entrañas. En Pudahuel, en junio del año 2002, vivió un evento climático de grandes proporciones, con lluvias extremas, con más de 150 milímetros de precipitaciones en solo 24 horas, que provocó la inundación de sectores de Pudahuel rural, dejando al descubierto la escasa preparación en esta materia. Sin embargo, reflejó que sus habitantes serían fundamentales para la resiliencia comunitaria. ¿Pero qué entendemos por resiliencia comunitaria? Término que se vuelve cada vez más común cuando se trata de enfrentar situaciones de desastre. Y así queda reflejado en los relatos de las vecinas de Pudahuel rural, ya que son ellas, con sus capacidades, las primeras en dar respuesta ante un desastre. Y a eso se le debe sumar la colaboración con instituciones y profesionales, tales como municipios, organismos técnicos o equipos de voluntariado. Esto de la inundación se fue dando a través de días. Empezó a llover un día, que llovió harto, empezó, al otro día no paraba de llover, al tercer día ya todos queríamos que parara de llover, pero siguió. Y en la noche, pensando de que no nos íbamos a inundar, despertamos, ponte tú, tipo 1 o 2 de la mañana con el agua ya arriba. Porque a las 4 de la mañana a mí me llaman que había entrado el agua al colegio y nosotros tuvimos que ir. Ya nosotros no podíamos entrar a sacar a la gente, así que la gente por sus propios medios empezó a salir. Fuimos a buscar a carabineros que estaban en la posta, por ahí pasó otra situación. Yo lo empujé al carabinero, lo tiré al agua para que ayudara a la gente a salir. Bueno, son cosas que la adrenalina, los nervios, no sé.
uno llega a esas cosas. De hecho, uno va a monitorear el río. Porque yo, de aquí serán 300, 400, no, a ver, como 600 metros para adentro. 500, 600 metros. Que está el río. Pero por aquí uno no ve nada, porque como le digo, está lleno de árboles. Entonces me doy la vuelta por allá y voy al puente. Y ahí con los vecinos también. Que son todos, como le digo, parientes. Somos todos parientes. Ahora uno llama por teléfono, pero en ese tiempo uno tenía que ir a ver el río. Y con mi prima siempre, ella me dice, no, estamos bien, el río no ha subido, el río ha subido, falta tanto para subir a topar el puente, y ahí nos vamos. Porque de hecho ellos están a un costado del río. Entonces pues ya empezó a llegar el agua, mi marido empezó a cargar los animalitos más chicos al camión para poder sacarlos para que no se ahogaran. O sea, me quedaba todo el vacuno, lo que es caballo, todo eso se me ahogaron todos. Porque a nosotros en la casa, que la casa estaba en alto, el agua los llegaba más arriba de la rodilla. En el transcurso de la noche estuvo como tranquila el agua. Pero después en la mañana, ya como a eso de las 10 de la mañana, nosotros entró el agua, ¿no? De una, así, porque esta cuestión es así como que no hay agua, llegó el agua. Y si entró más o menos como 50 centímetros adentro de la casa. Ahí sacamos a mi mamá y el vecino de frente siempre nos ha acogido cuando hemos tenido problemas de inundación. Él nos prestó su casa, estuvimos en la casa, mi mamá con mi hija, porque mi hija tenía como 10, 11 años, 9 años tenía, iba a cumplir 10. Y yo las mandé para Pudahuel, a la casa de una hermana. Yo me quedé sola con mi papá acá. Pero no contábamos con que el río iba a seguir subiendo. Entonces, en base a eso, llamamos al municipio, crearon un albergue en Santiago, no sé, o sea, en Pudahuel, no sé en qué parte, y este joven prestó su micro y trasladó a toda la gente para allá. Después de eso, ya no se podía entrar ni salir, y Cafal era una empresa que estaba empezando a hacer el camino, se dio cuenta que el puente se estaba cimbrando y le puso montones a los dos lados y no dejó entrar ni salir a nadie. Ya las micros se quedaron al otro lado del puente. Eso de manera unilateral, no hubo autorización. No, nada, es que era, porque si el puente se cimbraba y pasaba un vehículo y caía, se iba a morir gente. Entonces ellos quisieron prevenir esa parte y nosotros nada que hacer, o sea, háganlo, o sea, si es por el bien de todos nosotros, bien, po. Nuestras casas estaban arriba de 1,60 m, 1,80 m. A mi esposo, a mi compañero que todavía está conmigo, lo tuvieron que sacar en helicóptero. Cuando nosotros nos rescataron en bote hacia ese colegio que les contaba, mi hija se me va casi río abajo. O sea, sería otra historia, una muerte más. Y eso asustó, pero estábamos tranquilos también porque como la casa está en alto, nosotros pensamos que nunca el agua iba a llegar tan alto. De hecho, el agua llegó al borde de la galería, pero nunca entró a esta casa. O sea, esta casa siempre estuvo resguardada. Si nosotros nos hubiésemos querido quedar, yo creo que nos hubiésemos podido quedar. Pero era complejo porque era ver un mar de agua. O sea, tú por el lado que miraras era agua. Por la parte del bosque era agua, por el lado de la siembra era agua. Y como te digo, llegó hasta la galería. Con las muertes que hubieron en Los Echever en eso entonces. Porque en Los Echever también hubieron 2 muertes, que pasó un vehículo y no era Lampa lo que se había inundado, era Pudahuel entero. Pudahuel se había inundado desde acá hasta el Liceo Brasilia. Todo estaba bajo el agua. ¿Y fue de repente? De repente, sí. Es que la alcaldesa de Quilicura, cuando estaba la alcaldesa, no me acuerdo el nombre de la señora, no halló mejor ella romper los Echever para desaguar el agua que tenía ahí donde se estaba inundando, rompen los Echever y los echa todo el agua nosotros hacia al canal de las Cruces. Sí, a ver, por detrás de la casa pasa el estero Las Cruces, también le dicen estero El Membrillo o estero Lampa. El estero que pasa por detrás, en donde vivo yo, hay como un precipicio alrededor 8 o 9 metros,
que nosotros pensamos que nunca, jamás el agua iba a subir por ahí. Y el agua subió, el agua llegaba desde ese precipicio hasta acá. O sea, subió por todas partes. Ya nos levantamos como cualquier otro día, vestimos a los niños para el colegio y no nos habíamos dado cuenta que el agua había subido. Y cuando abro la puerta, mi suegro, que estaba más cerca de la calle, que no estaba inundado, dice: Juanito, qué sé yo, no manda a los niños al colegio, estamos inundados. Entonces Juan se metió al agua hasta la cintura y fue a buscar un bote. Entonces empezaron a evacuar a la gente. Entonces la evacuaban en el sector de la escuela. Entonces vinieron unos anfibios que venían, los metieron al río, pero fue un desastre porque los anfibios se los llevó el río. Yo me negué profundamente a subirme a los anfibios, después vinieron helicópteros. Yo tampoco me quise subir a los helicópteros, nada, pero se llevaron a mucha gente de acá, porque en el fondo lo que quedó fue un fierro del puente antiguo. Y por ese fierro nosotros amarramos los niños con chaquetas salvavidas y los fuimos corriendo y salimos. Es que el día de la inundación igual complicado porque siempre pasan las cosas en la noche. Siempre en la noche, bueno, toda la gente ahí desesperada, algunos tratando de comunicar con las cosas que teníamos en ese momento, que era teléfono, algunos que teníamos, otros no. Y tratando de ver que si la familia estuviera bien, pues sería la gente, los amigos, los vecinos. Y bueno, y al otro día despertar y ver que está todo, la gente perdió todas sus cosas. Y tratar de ayudar. La hija me la llevó, la polola de mi hijo se la llevó para Renca. Porque como era Lolita, tenía como 14, 15 años más o menos. Y ella se la llevó. Y me quedé yo con mi hijo y mi marido. Y después ya, como ya no se podía hacer nada más, fueron de la fábrica Harmony y me sacaron a mí en la máquina, en la retro. En esa me sacaron a mí. Bueno, todos los vecinos estábamos atentos a la crecida del río y de hecho todavía, cada vez que llueve mucho, admiraba el río, cómo está, si está alto, si está bajo, pero ese día, como fue tan de noche, nos quedamos dormidos seguramente en algún momento, tipo 2, 3 de la mañana ya el agua estaba fuera. Y también dicen, pero yo no sé, no estoy segura, de que más aguas arriba hay un lugar que tiene como un tranque de agua que se llama Huechún, que sé que ahora no está funcionando, pero decían siempre que abrieron el Huechún nos vamos a inundar. No sé si será verdad, pero eso es lo que las vecinas contaban y los vecinos contaban. Teníamos conciencia del tranque Huechún, que me parece que está para el lado de los Andes, y que cuando ellos soltaban las compuertas, Noviciado se inundaba. Creo que gracias a Dios ahora no existe, ¿ya? Estábamos al tanto de eso. La verdad es que nosotros como familia, con mi esposo y yo, nos preocupamos siempre de que los chicos no estuvieran acá, ¿ya? Entonces los poníamos a resguardo en la casa de mi hermana en Quilicura. O sea, Nos tomábamos y lo íbamos a dejar allá y después nos veníamos acá y de aquí veíamos qué hacíamos nosotros. Que mi esposo es bien quitado de bulla, entonces a él no le gustaba esto. Hasta el 2002, que fuimos a dejar los niños, vimos gente en la carretera con unos nylon tapados y sabíamos que ya venía la inundación. No había cómo cruzar. Entonces, era decir, ya no esperamos, ¿cuánto? Un mes, 2 meses que hagan el puente, era mucho tiempo. Entonces yo le dije, no, vámonos a la casa de mi hermana y tomemos la decisión. Y decidimos con una soga gruesa amarrarle ese fierro, que era un fierro así, pero igual era peligroso. Les pusimos chaquetas salvavidas y los amarramos al fierro. Entonces íbamos corriendo, la soga amarrada, la íbamos corriendo a través del tubo, del fierro este que había. ¿Y los niños, o sea, qué edad tenían los niños? Los niños tenían como 8 y 6, porque yo tengo 2 hijos. Claro, se los podía llevar el agua. Sí, no, era peligroso el río. ¿Y cómo fue la experiencia de ellos? O sea, ¿qué es lo que ellos se acuerdan de cómo fue? Algo se acuerdan, sí, se acuerdan. Se acuerdan porque de hecho lo sacamos en bote de la casa y yo me fui. Y mi marido se quedó acá con mi suegro.
yo me fui solamente con los niños. Fue penoso porque nosotros tratamos de colocar cosas arriba de la casa, lo que más podíamos, pero fue imposible. O sea, ahí se perdió todo. Lavadora, refrigerador, cocina. O sea, después de una inundación es empezar de nuevo tu casa. Es de nuevo, todo de nuevo. Porque, claro, el municipio te regaló colchoneta, te regaló una caseta, pero tú pierdes todo. Pierdes tu casa, pierdes tu techo, tu piso. O sea, empiezas de nuevo. Ese barro que queda ahí. Y es más, el barro no viene solo, el barro viene con todo lo que arrojan los alcantarillados de las otras comunas, porque venía de todo. Venían animales muertos, venían... me acuerdo que venían unas vacas que venían bramando y nosotros sin poder hacer nada para salvarlas porque era imposible, porque el agua corría. Bueno, llegamos aquí y él me dice, vamos a echar una miradita al colegio por si acaso. Como él se entusiasmó, obvio, a mí me gusta esto, yo fui con él. Y ahí nos topamos justamente con esa discusión que yo te explicaba antes, de que pedían que abrieran el colegio para sacar a las personas que estaban en una población frente al colegio. Entre ellos está mi mamá, ¿ya? Y no nos querían prestar. Y un señor que hasta el día de hoy no sabemos quién es, obligó a la cocinera a que abriera y que se pusiera a cocinar para la gente. Y ahí nosotros pudimos sacar gente, ya nos metimos de lleno con mi esposo, Juan Carlos Tudela, Soledad Armijo, Marielena Opaso. Fuimos los que estuvimos ahí. Cuando nosotros llegamos a ese colegio, había una señora que se llama Celia, que también es mujer, y ella nos tenía un brasero y nos tenía té. Ella tenía té y nos pidió 1000 disculpas porque nos dice, compañera, no tengo café porque las lucas no están y la ayuda no ha llegado, pero sí tengo té para darles a ustedes. Y nosotros dijimos, no se preocupe, porque nosotros en ese momento esa taza de té era, pero lo mejor. Hoy en día uno pide a lo mejor a las amigas, a las vecinas, que lo más importante en una inundación, lo que uno necesita es ropa interior y algo calentito. Que eso no nos llegó de las autoridades, nos llegó de nuestros vecinos. Entonces esas son las diferencias enormes, porque nosotros estamos en una ruralidad invisibilizada, en donde en ese entonces llegaba mucha ayuda para todos los otros lados, pero como no sé si el alcalde o la región metropolitana o en ese entonces esas autoridades no querían dar a demostrar que Pudahuel estaba bajo el agua, porque nosotros estábamos bajo el agua. Lo que pasa es que en ese entonces estaban arreglando los caminos de noviciado y CAFAR guardó sus maquinarias ahí. Entonces, en ese momento, cuando hubo la inundación, fue en la noche, subió el agua y nosotros teníamos las chanchas encerradas. Y cuando nos preocupamos de sacar todas las cosas, pero se nos olvidó la chancha y ella murió ahogada y llena de alquitrán y todo el tema porque habían cosas de camino, como asfalto. Como el terreno que nosotros vivíamos en ese entonces era de la Asociación de Canalistas Juan Antonio Río, que es el noviciado acá. Entonces ahí ellos arrendaron para que guardaran toda la maquinaria. Y murió gallina, murieron patos, pavos, todas las cosas que de nosotros y de otras personas también, vacas. Mucha gente perdió, como te decía anteriormente, animales que de eso vivían. De sus vaquitas, de sus caballitos, no sé, todas esas cosas, los carretones. Mucha gente perdió. Parte de la historia de noviciado se perdió en las inundaciones que hubieron en el 97 y en el 2002. Nosotros con mi esposo, en ese entonces, teníamos muchos chanchos, teníamos casi 70 chanchos, muchas gallinas, teníamos unos caballos también. Y perdimos todo lo perdimos, todo. Y no sabíamos qué hacer. Y acá también existe ese dolor, digamos, de persona en que tú
no hiciste las cosas bien, porque ahí nosotros podríamos haber demandado perfectamente, como lo hizo Guillermina. Mi vecina Guillermina demandó y ganó. Me echaron los inspectores de Texas, porque supuestamente mis animales habían muerto porque los tenían enfermos. Aprovecharon. Claro, y resulta que fue el veterinario de acá de la municipalidad y llegó con el veterinario del SAC y le dijo el de acá de Pudahuel, le dice, no, estos animales están todos ahogados. O incluso ellos tuvieron que, para poder ver los animales en las condiciones que quedaron, tuvieron que subir por la casa y entrar por mi dormitorio que daba hacia el corralón. Y ahí el veterinario de acá de la MUNI le dijo, no, estos animales no están enfermos, le dijo, y menos van a estar enfermos porque yo sé que ellos llevan todos sus animales con todos sus remedios, todas sus cosas. Entonces, ¿para qué dice? Hacen daño. Claro, porque a mí, como le digo, a mí me echaron los inspectores de Texas por la sencilla razón que decían que mis animales habían muerto por enfermedad. Yo me acuerdo que el helicóptero llegó y ellos tiran mucho viento cuando están aterrizando, entonces se veía peor, el agua saltaba, yo tenía una jaula de pajaritos, la jaula de pajaritos volaba, las sillas también, porque tira mucho viento. Entonces nos pidieron que fuéramos al helicóptero y me acuerdo que nos subimos y detrás de nosotros nos siguió uno de nuestros perros y lo sacamos también. Pero el resto se quedó. Nosotros nos preocupamos de dejar las puertas de la galería abiertas, las mesas acercadas a la pared para que ellos tuvieran resguardo y comida. Entonces ellos quedaron seguros. Nos sacaron, en el aire uno miraba abajo y era un mar. O sea, se veía todo lleno de agua, todo. Era impresionante. A mí me causó mucha impresión mirar toda la tierra llena de agua. Sí, el puente Membrillo que se les dice, bueno, acá esto estaba todo inundado, hasta arriba, los árboles. Toda la familia que está ahí, la familia Calderón, ellos perdieron todas sus cosas, perdieron todas sus casas, perdieron todo, animales, todo. Esto pasaba hasta la canoa, que se llama ahí, es una canoa que lleva el agua para los regadíos de acá del sector Noviciado, para regar las parcelas acá del sector. Hasta ahí llegaba, topaba el agua. Pasaban las casas, hacían las media aguas, todas rotas, los animales muertos, autos, todo pasaba así. Todo esto estaba tapado, todo esto estaba lleno de agua. Todo. Así hasta donde vivía yo, que yo vivía en la Vuelta del Cura, que se llama así, hasta allá llegó agua. Así que mucha gente perdió todas sus cosas. No, en esa época estábamos más desconectados. ¿Y ahí llegó estábamos mucho más aislados. En esa época noviciado casi no existía para la gente. La gente decía noviciado, ¿y dónde queda eso? Decía, claro, no, en esa época era todo campo. ¿Y ahí llegó alguna institución a ayudar? ¿Se acuerda si llegó algo solidario? No, acá no me recuerdo que haya llegado nada. Nada. O sea, yo sé que para Peralillo, que estuvo más inundado, sí llevaron colchones, plásticos. Y se llevaron a mucha gente a unos colegios. A unos colegios. Y lo otro que yo te dije que llegaron helicópteros, pero fue muy caótico. Entonces yo ante ese caos, yo preferí no hacerlo. Yo lo estoy reproduciendo, también cuesta mucho reproducirlo. ¿Saben cómo se reproduce el espino? Da una semillita negra, que es dura, una vaina, dura. Esa cae al suelo, se rompe, los pájaros se la comen. Pasa por el intestino del pájaro, cae y nace. Entonces yo en la época de la primavera me voy por debajo de los árboles, hincaco con mi marido y nace una semilla y la saco. Estoy reproduciéndolo. Maitén, hoja perenne, los Santiago lo tienen plantado con hoja caduca. Por eso que se tapan todas las desagües. En Santiago no existe la hoja. No debieran tener árboles que se les cae la hoja. Tienen que ser maitenes, puros maitenes.
margón, hierba del lagarto, caléndula, manzanilla. Cuidemos toda semilla. ¡Queremos fuera Monsanto! ¡Ya! La tierra con su riqueza, hierba, plata, boldo, Guayacán, en su gran sabiduría. En su gran sabiduría nos ofrece su alimento, hierba, plata, boldo, Guayacán, nos entrega medicina. La tierra con su riqueza, nalga, chilco, canelo, matí, cortiga, boldo, Guayacán, cedrona, quincopa y cosar esa parrilla. Nalga, chilco, canelo, matí, cortiga, salsa, parrilla, madre aloe, salvia, boldo, Guayacán, toronjila, chicoria, chepica, malva, arnica, chequen, culeñan, en hierba, plata, Guayacán. Habiendo aprendido de las anteriores experiencias, la Municipalidad de Pudahuel creó en el año 2016 el Departamento de Gestión de Riesgo de Desastre. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático, como otros riesgos propios de la geografía, han llevado a esta administración a incrementar sus esfuerzos y fortalecer la capacidad institucional en este ámbito. Así, en el año 2022 se constituye la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre, con mayores atribuciones y recursos. Una propuesta que posibilitó que Pudahuel fuera reconocida como nodo de resiliencia por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre. ¿Pero en qué ha influido este fortalecimiento municipal? Ante las lluvias extremas del 2023, permitió gestionar eficientemente la inundación que afectó a Villa Couso. Y de igual forma, ante similar evento durante el invierno del 2024, se pudo abordar anticipadamente una coordinación que evitó lamentar episodios extremos. Sin embargo, aún queda mucho trabajo a nivel institucional por realizar para la preparación comunitaria en la comuna de Pudahuel. Y más aún, visibilizando el rol activo y la importancia de las mujeres en los desastres. Muchas veces la percepción pública, la literatura especializada sobre género y desastre tiende a situar a las mujeres como víctimas o sujetas de protección. En efecto, la evidencia científica muestra que la afectación ante desastre es mayor en razón de género, sobre todo en comunidades excluidas o desiguales. Y así ocurrió, por ejemplo, con el terremoto y el maremoto del 27 de febrero del 2010 y también como consecuencia de la pandemia COVID-19. Pero a la vez, diversa evidencia indica que son las mujeres quienes cumplen un rol de liderazgo más activo durante un desastre y que resultan fundamentales para la resiliencia, los procesos de recuperación y reconstrucción post-desastre. Y como es el caso de Pudahuel y en muchas otras localidades latinoamericanas, son las mujeres quienes lideran colaborativamente para que sus comunidades salgan adelante después de un desastre. Aquí en el sector rural la mayoría de las dirigentes son mujeres. No sé si será por una cuestión de tiempo, por una cuestión de querer hacer las cosas, porque aparte que como la mayoría de los esposos acá son trabajadores agrícolas, en ese tiempo eran trabajadores agrícolas, ¿no? Era poca la gente que salía a trabajar, entre comillas, a Santiago. Entonces la mujer sí, pues la mujer siempre ha sido más empoderada en el campo porque en relación al trabajo social, porque tiene más tiempo, se podría decir, entre comillas. Porque aquí vienen como las dos diferencias grandes en la inundación del 2002 a la inundación que tiene hoy en día Villa Couso.
porque me he dado cuenta que realmente el municipio hoy en día ha puesto todo el amor, todo el cariño hacia esa gente, y en las mesas o en las agrupaciones nos dicen de repente, oye, si ustedes tienen algún vecino que se inundó o algún vecino de esto, lo otro, nosotros decimos, no, acá no nos inundamos nosotros hoy día afortunadamente, porque toda la ayuda tiene que ir a Villa Couso. O sea, de qué manera nosotros como mujeres solidarizamos. Mis vecinas cercanas, ponte tú, la Pame Calderón, la Rosita, que es mi vecina de acá, la Teresa Calderón, su mamá, la Rosa Caracciolo, que falleció hace 2 días atrás, y ella fue una dirigente que organizó mucho a nuestra comunidad. Fue una buena mujer, fue una mujer solidaria, y lamento que no la hayas entrevistado porque ahora ya no está, pero fue una mujer que siempre luchó y estuvo ahí siempre. Igual la mamá de la María Mazú también, una señora que también estuvo generando conciencia en el sentido de organizar a nuestra comunidad, la señora Luisa Durán, la Venda. No, hay muchas mujeres aquí, muchas mujeres que son valiosas, así que todas importan. Yo eso recuerdo a la señora Celia también, que nos ayudó mucho. Fue una gran mujer y entre mujeres nos ayudamos bastante. Entonces, como mujeres nosotros empezamos a trabajar, nos regalaron sí una caseta que se agradece, pero nosotros tuvimos que limpiar. Entonces yo ahora veo a todas mis vecinas de Villa Couso, todas contentas, todas felices porque ha llegado una ayuda. Los siguen acogiendo, siguen yendo médicos, los siguen visitando. Llegaron a tiempo, no llegaron a destiempo. Y lo más importante de esta enseñanza es que se está reconociendo una tarea que nosotros como pobladores o como vecinos o como dirigentes sociales por más de 30 años lo hemos dicho. Hay muchos vertederos clandestinos en la ruralidad, en Pudahuel nosotros tenemos muchos vertederos clandestinos. Por monitorear el río, hay que monitorearlo, sí. Porque, por ejemplo, la gente de Los Guindos, nosotros nos enteramos la noticia por la tele, porque mi hija sale a las 6, 5 y media, 5:45 al trabajo. Entonces uno prende la tele como por inercia, hace esas cosas. Prende la tele y lo primero que ve son noticias. Y estaba mostrando ahí Los Guindos. Pero yo jamás pensé en ver acabada el negocio de Los Guindos. Que es un negocio de años. Yo le estoy hablando que yo terminé de estudiar el 88 y ese negocio ya llevaba como una cachada de años para atrás. Entonces verlo de repente todo destruido, ahora acabado. El mismo motel, un motel que era como ícono a la entrada de noviciado. Ahora no hay motel. Murió el motel. La cancha. Entonces uno va viendo que se van acabando cosas. Pero tenemos que seguir viviendo, ¿no? Si no nos queda. ¿Qué saco yo si me inundo, quedarme sentada mirando el barro? No me sirve. Tengo que limpiar porque mañana tengo que volver a pararme, a limpiar mi casa, si tengo que ayudarle a un vecino, ayudarle a un vecino. A lo mejor no tengo mucho para ayudar, pero tengo 2 manos que sí me sirven para ayudar. Y la gente de acá es bien humilde. Yo te diré que en ese entonces, cuando trabajábamos ahí con una asistente social que nos ayudó harto, que era María Elena Opaso, yo trabajé con ella y con otras dirigentes de acá, María Mazú también, Juan Carlos Tudela también. Trabajamos y otros vecinos de aquí del sector, era a tratar de ayudar a las personas que estaban con agua, que han perdido sus cosas, que estaban con barro, y tratar de ir a dejarle ayuda, porque la gente en sí no pide acá. Es muy poca la gente que se acerca a decir, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Entonces nosotros con María Elena Opaso que hicimos este plan, salíamos a las casas a dejar la ayuda que necesitaban, que era parafina, en ese entonces ropa, mercadería, todas esas cosas.
Noviciado ha crecido en forma irregular, totalmente irregular, porque a la gente al no tener su rol, cuesta conseguir que le pongan luz, que le pongan... Entonces, que roba luz, que saca, que se corta, que no hay alcance. Entonces, necesita una regularización noviciado. Necesita que se regularice, que se ponga alcantarillado, que se ponga de todo, que se hagan calles. La gente ha hecho, ¿cómo se llama? Estas calles angostas que dice que no ha podido entrar ni bomberos a veces. Pero por lo mismo, porque no se ha permitido que la gente regularice sus terrenos. Que se le diga, ya mire, por tantos metros cuadrados usted puede hacer una casa. Hay terrenos que han vendido terrenos de 200 metros cuadrados. Entonces, todo eso lleva a que todo salga mal. A que todo salga mal. Conversé con una niña y le pedí de sobremanera si ella me podía hacer un catastro de eso para que nosotros fuéramos adelantando pega. De hecho, lo está haciendo. Me dijo que sí. Entonces, ahí hay personas que son adultos, pero deben ser como de la edad de mi mamá. ¿Cuándo tú los vayas a sacar de su casa? Jamás. Jamás. Ellos sí que son nacidos y criados acá. Yo creo que ahí está la respuesta. O sea, nadie va a querer dejar lo que... O se lo dejaron sus papás, o lo compraron con sacrificio. A lo mejor, hace muchos años atrás, yo sé que aquí existía la colonia Juan Antonio Río. Imagínate, ahí yo no sé si existía municipio, no tengo idea. Y eso lo parcelaron, de ahí salieron las 84 parcelas más los 12 lotes. No sé si eso se lo regalaron, se lo vendieron a precio de huevo, no tengo idea. Pero yo creo que esa es la respuesta. Esa gente no va a dejar su patrimonio porque se lo dejaron sus papás o el sacrificio de ellos. Uno siempre va como con un paso adelante, a lo mejor como mamá, como mujer, como que uno siempre va viendo lo que puede pasar. Ahí también hay un problema porque ahí hay un desagüe del aeropuerto en donde vecinos lo están llenando con basura, con escombros. Entonces imagínense, hubiera pasado, a nosotros nos llega el agua mucho más arriba porque están todos los cauces de estero o de desagüe, están todos tapados con escombros. Eso también es importante, empezar a tomar conciencia y que los vecinos denuncien sin miedo, que hay que denunciar a la gente que está haciendo esas cosas porque a futuro nos pueden hacer daño, porque como todos saben, Pudahuel significa en Mapudungún, en idioma mapuche, en esa lengua, donde se juntan las aguas. Y nosotros claro que queremos que siga Pudahuel en donde se juntan las aguas, pero las aguas limpias, las aguas que nos dan vida, no las aguas que vienen contaminadas y sucias por aquellas personas que quieren ganar solamente y no quieren... Porque el agua es necesaria en nuestra ruralidad para seguir sembrando, para seguir llevando nuestra comida, nuestro alimento a sus casas. Porque hoy en día los que a nosotros nos alimentan son los chacareros, son los agricultores, no las grandes personas, los grandes monocultivos, que ellos realmente son los que nos roban las aguas. El agua no es mercancía, ni tampoco propiedad. Es tan grande su maldad que hasta el aire prohibiría. Que nos culpen exalta. ¿Por qué? Porque no es sequía, es saqueo cuando el agua a ti te falta. Es verdad y es